Quiero leer dos textos, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo, y luego explicarlos un poquito por qué estos textos. El primero de ellos está en el Evangelio de Juan y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tomó conciencia de lo que escuchó? De lo que vamos a decirlo, vamos a leerlo juntos. Ahí está, vamos a leerlo como dice aquí. Vamos, juntos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es una promesa extraordinaria del Señor. Si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Te dieron la tarjeta para que la uses. La oro, la que tiene mucho para gastar. Vamos a hablar un poquitito más de eso. El otro texto está en Isaías, en el capítulo 55, y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Gloria a Dios. Ya volvemos a esto, pero déjenme hacer una introducción. Vamos a terminar o mejor dicho, vamos a comenzar este primer domingo donde lo terminamos el domingo pasado. Muchos de ustedes no vinieron. Vinieron los que no le tuvieron miedo a la tormenta. Pero fueron muchos y realmente tuvimos un culto muy especial. No teníamos aire, no teníamos muchas cosas porque hasta la luz se cortó, pero la presencia del Señor estuvo con nosotros. Y cuando terminamos nos fuimos tranquilos porque ya no llovía más. ¿Cuántos saben que el enemigo hace su trabajito? Vemos una nube y nos asustamos. Y si nos mojamos, y si el auto, se moja el auto, si se moja el paraguas. Bueno, pero yo quiero referirme no voy a repetir el mensaje obviamente, pero quiero referirme a dos cosas que hablábamos el domingo. Hay una imagen, la de los lentes, está puesta. Bien. Esta es una imagen que veíamos el domingo. Y decíamos que este año 2020 es el comienzo, no de un año solamente, sino de toda una década. Y que Dios quiere alinearnos a mirar con sus ojos, con su visión, lo que Él quiere, lo que Él espera y lo que Él tiene preparado para nosotros. No siempre vemos como debemos ver, porque para ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros se necesitan unos ojos distintos. Unos ojos que les podemos llamar los ojos de la fe. Los ojos naturales ven hasta cierto límite, pero los ojos de la fe ven más allá. El jueves, tomando este principio que hablábamos el domingo pasado, leíamos la historia de Eliseo, cuando Eliseo se ve rodeado de enemigos que lo venían a buscar porque Dios le revelaba cosas y él las hacía conocer al rey, y entonces el enemigo no podía actuar en contra del rey, y entonces el rey enemigo dijo: vayamos donde está Eliseo y deshagámonos de él, y así no podrá revelar nuestros planes. Y entonces rodearon la ciudad donde estaba Eliseo, y entonces el ayudante de Eliseo sale a la puerta y ve la multitud de carros, caballos, hombres, lanza, espada, rugido, cascos de caballo que están ahí para ir al ataque contra el profeta, y se asusta
y va y le dice lo que está pasando. Y entonces dice que Eliseo, tranquilo, dice el proverbio que el que confía en el Señor está tranquilo como un león. El que no confía en el Señor está siempre inquieto, está siempre asustadizo, ve fantasmas por todos lados, pero el que confía en el Señor está tranquilo. Y entonces Eliseo, tranquilo, vio a este hombre muerto de miedo y hizo una oración. Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Entonces dice que el Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gentes de a caballo y carros de fuego. El ejército del cielo había venido a guardar al siervo. Pero no lo veía antes, porque él veía en lo natural. Y el jueves decíamos que hasta que no entendamos que el mundo natural y el mundo espiritual, el mundo donde Dios habita, es inaccesible donde Dios habita, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, interactúa con nuestro mundo natural. Jesús dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. El reino espiritual, el reino de Dios está entre el reino de los hombres, y hoy sigue siendo lo mismo. Cuando decimos, como decimos, el Señor está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el reino, es la dimensión espiritual, sobrenatural, que viene a estar interactuando con nuestra dimensión natural. Y tenemos que aprender a creer esto y a verlo con los ojos de la fe. Por eso la visión que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para este año, solo va a estar accesible a aquellos que crean que Dios existe, que Dios tiene planes y que para Él no hay imposible ni hay impedimentos, que solamente espera que nosotros alineemos nuestra mirada y la pongamos en modo fe para ver y esperar lo mejor del Señor. Eso era una de las cosas que decíamos el domingo pasado. Y la otra cosa que decíamos, y la otra imagen por favor, es que este año va a ser el año del cuerpo. Así lo nos hemos puesto de acuerdo para pensar así en este año en términos de cuerpo. No de personas individuales, sino el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y nos pusimos de acuerdo para que en este año podamos vivir la realidad de su presencia, de su poder, sobre toda circunstancia adversa. Este año es el año del cuerpo, y la propuesta que hicimos el domingo era vivirlo de una manera especial. Si nos ponemos de acuerdo como un cuerpo, si tenemos todos la misma actitud y miramos para el mismo lugar, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Cuáles son esas cosas que yo he puesto y este va a ser el tema de esta noche, el cimiento para el nuevo año? ¿Cómo vivir este año que comenzamos? En primer lugar, con fe en su palabra. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Y tal vez el domingo que viene. La segunda cosa, el segundo ladrillo de este cimiento es sirviendo fielmente. Y habíamos agregado el domingo fiel y lealmente al Señor y a la iglesia. En tercer lugar, obedientes a su mandamiento, a sus mandamientos. La obediencia es una marca indeleble del discípulo de Jesucristo. Y en último lugar, unidos como cuerpo. Vernos no solo en lo individual, sino vernos como cuerpo, como ese cuerpo vivo. El Señor es la cabeza y la iglesia se mueve como un cuerpo. No es una organización, no es una institución, es un cuerpo vivo. Y vernos de esa manera va a hacer la diferencia en todo lo que hagamos en este año. Amén. Entonces empezamos este mensaje donde terminamos el domingo. ¿Puedes ver? Vamos a empezar con el primero de los ladrillos, con fe en su palabra. Habíamos leído las palabras de Jesús, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Noten ahí una gran verdad y un secreto espiritual para tener en cuenta: estar unido a Cristo. ¿Y cuántos pueden decir yo soy uno con Cristo? Tal vez todos los podamos decir. Pero Jesús agrega algo más: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, yo estoy unido a Cristo y Cristo está unido a mí. Porque las palabras, está hablando de la palabra de Dios, es Cristo. Juan en su Evangelio nos declara que en el principio, y está hablando de Jesús, él dice, en el principio existía el verbo, la palabra, el logos. Y está diciendo, en el principio Jesús existía. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De modo que cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, yo soy el Señor, ustedes están obedientes a mi palabra, ustedes son obedientes a mis mandamientos, ustedes me sirven. ¿Cuántos saben que nosotros servimos a Dios y no que Él nos tiene que servir a nosotros? Téngalo claro, en este año téngalo claro. Nosotros servimos a Dios, Dios no nos sirve a nosotros. Y si nos vemos como un cuerpo, como eso que el Señor creó, ese organismo vivo, dice, pidan todo lo que quieran. Está la simbiosis, la unión, Cristo en mí y yo en Él. Y la muestra de que Él está en mí es que yo tengo su palabra como la rectora, como la sabia, inspirada palabra que me guía y a la cual yo me debo. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, así como Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. La palabra descendió del cielo. ¿Cuántos tienen su Biblia en la mano? Levanten los que tienen Biblia. Y los otros no son cristianos, así que bueno, compren una Biblia y la librería les va a dar. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia vino del cielo. La palabra que usted tiene en ese precioso libro es una palabra que vino del cielo. Y es sobrenatural y es distinta. Vamos a poner cimientos, 4 cimientos dijimos, pero este es el principal, porque la palabra es Cristo. Pablo dice, no puse otro fundamento que no sea Jesucristo. Y la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es Jesucristo. Y hay que tomarla y recibirla como lo que es. Cosa que con mucha tristeza tengo que decir que no todos, aún siendo y denominándose creyentes, la reciben de esa manera, como algo sobrenatural, como algo especial, como algo distinto, como algo que merece un sí y amén a lo que dice. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él dice, tiene un motivo de gratitud por esa iglesia. ¿Y saben cuál es el motivo de gratitud? Él dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, y escuche, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es la palabra de Dios, viene del cielo, es distinta y tiene poder para actuar en nosotros. Y este año vamos a poner firme este cimiento y lo vamos a recordar de una vez, vamos a hablar de la palabra, pero de la fe en la palabra. Porque no es que usted va a valorar la palabra porque se compró una Biblia grande de esas que cuestan como 4.000 pesos y se la pone acá por la vida. No, valorar la palabra por lo que es la palabra y por lo que ella enseña y el respeto y el valor y cómo usted la reciba o no la reciba. Ese va a ser un fundamento, no solo para la iglesia, sino para tu propia vida.
La palabra de Dios viene de Dios, viene del cielo y viene con propósito. No es un libro cualquiera, viene con un propósito. Fíjese que Isaías dice, viene como la lluvia, viene con ese poder que tiene la lluvia. La lluvia que toca tierra aunque no esté sembrada, pero la hace brotar porque en sí mismo la tierra tiene minerales y un montón de elementos orgánicos que producen simplemente el contacto con la lluvia que cae sobre la tierra. Y la riega, dice. La lluvia, la palabra, es como la lluvia que riega. Usted está escuchando palabra de Dios y usted está siendo regado. Se está esparciendo sobre cada uno de nosotros esa palabra que viene del cielo. Y esa palabra viene sobre los que creen y sobre los que no creen. En esta noche puede ser que alguno no crea lo que estamos hablando, no crea, no valore la palabra de esta manera, pero dice que es como la lluvia. Y Jesús dijo que la lluvia Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores, sobre los que creen y sobre los que no creen. ¿Por qué? Porque Él quiere poner al alcance de todos la poderosa palabra de Dios. Y fíjese, tenga cuidado porque el autor de la carta a los Hebreos dice que la misma lluvia que cae sobre la tierra y en alguna tierra produce hierba provechosa, pero hay otra tierra que produce cardos y espinos. La misma lluvia, es la misma palabra. Que el que la recibe hace que se produzca fe, hace que se produzca buena visión para la vida, tome esos consejos, y está el que la rechaza y que se queda con su propio criterio de vida. Bueno, en el que la tomó va a haber hierba provechosa y en el otro va a producir cardos y espinos. Y esa tierra, dice el autor de los Hebreos, no sirve para nada, y los cardos y espinos solo sirven para ser quemados. Dios quiera que no sea así, que en esta noche todo lo que estamos escuchando, lo que estamos siendo rociados con la palabra del Señor, la tomemos como lo que es, como los tesalonicenses, como palabra que viene del cielo, como palabra poderosa que viene a hacer una obra en los que creen. Amén. Amén. La palabra, dice, cae como la lluvia y hace germinar. Y transforma a la hierba, produce la semilla. Y la semilla se multiplica y produce abundancia. La palabra produce abundancia en aquellos que le dan lugar en su corazón. Siempre lo menciono y ustedes me lo han escuchado decir. Mi padre no terminó ni el primer grado en Italia, pero llegó acá y la gracia de Dios hizo que un creyente estuviera cerca y le habló del Evangelio y él se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Y su manual de vida fue la palabra de Dios. Y no solamente su manual de vida, porque no solamente le sirvió a él, sino que él aprendió a comprender texto, aprendió a elaborar en los párrafos, sacar las conclusiones. Aprendió a tomar un texto y elaborar un resumen para explicarlo a sus alumnos, porque fue maestro. Y se paraba, como estoy yo parado, pero una congregación de 500 personas o más, allá en la primera iglesia, y predicaba la palabra del Señor. Porque el que la recibe, recibe algo de un poder tan extraordinario que no sabe qué es lo que puede terminar produciendo en su vida. Es poder potencial de Dios, que actúa, como dice Pablo, en los que creen en eso. Y creer en la palabra es creer en Cristo, la palabra. Dice el mismo Pablo que por Él, hablando de Jesucristo, y para Él fueron creadas todas las cosas. Él dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ahí con Dios cuando se creaban todas las cosas. Y el verbo era Dios, hablando y dando vida a todo lo que existía, a todo lo que existe. De modo que el autor de Hebreos dice una frase que hablábamos el domingo que es extraordinaria. Él dice, de modo que lo que hoy vemos
fue creado de lo que no existía. De modo que si recibís a Cristo en tu corazón, recibís su palabra, en vos que no hay nada, hay cardos de espino, hay tierra seca, Él puede producir una vida nueva. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y no nos olvidemos que nosotros somos tierra, fuimos creados de la tierra, pero esa tierra, cuando viene la lluvia, Dios la transforma, y esa capacidad potencial que hay en cada uno de nosotros, todos fuimos creados con alguna capacidad por Dios. Vino el pecado, lo estropeó, nos alejamos de Dios y perdimos su propósito, pero cuando nos volvemos a Él, la palabra viene y nos reconcilia y nos hace que esa capacidad se ponga a producir buenos frutos para nuestra vida. Esa es la palabra de Dios, es el cimiento que vamos a poner en este año. No es que lo vamos a poner, que nunca lo tuvimos, no. Estamos diciendo, vamos a reforzar esto, vamos a pararnos sobre la palabra y vamos a buscar tener una fe más viva en lo que Dios dice en su palabra. Esta palabra, que se transforma en semilla, porque da semilla al que siembra y pan al que come, dice Isaías. Es una palabra que hay que sembrarla. La semilla está para sembrar. Ningún agricultor se queda con la bolsa de semilla, porque esa semilla en la bolsa no sirve para nada, es para sembrar. Y entonces Jesús cuenta la parábola del sembrador, y él habla que el sembrador salió a sembrar, y nosotros somos sembradores. Nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, nosotros tenemos la palabra en nuestra boca, pero tenemos también la responsabilidad de sembrar, de esparcir esa palabra por donde sea que andemos. Y cuando hablamos del cuerpo, del año del cuerpo, vamos a enfatizar que el cuerpo este año va a ser el evangelista número 1. El cuerpo evangelizando en la calle, por la vida, por donde andemos. Hoy no lo veo, pero un hermano recién convertido, Marcelo, allá está Marcelo, te bendiga Marcelo, nos invitó a comer en la casa y nos contaba que tiene un amigo, Sebastián, atada por vicios, y que le dijo, o se enteró que él venía a la iglesia, y entonces él está viendo cómo hacer para traerlo a la iglesia y para hablarle del Señor. Ese es el evangelista, el que cuenta lo que Dios hizo en tu vida, en su vida. No se necesita otra cosa, ni los 4 leyes espirituales, ni el evangelismo explosivo, todo eso sirve, no digo que no, pero contar lo que Dios hizo en tu vida, eso es lo que hace que otra persona se interese por Dios, tu testimonio. Entonces tenemos que ser como Jesús enseñó, sembradores, salir a sembrar la palabra por todo lugar. Y ahí, claro, Jesús nos enseñó que empieza a jugar la tierra que recibe la semilla. Porque la semilla es poder de Dios. La semilla va a dar fruto, pero depende de la tierra que la reciba. Y entonces el Señor habla de 4 terrenos. Y habla del terreno que está junto al camino. Y que vos tirás la semilla ahí, pero bueno, es pisada, las aves vienen, la comen. Y el Señor dice, esto representa a aquellos que cuando oyen la palabra, no le entienden muy bien y viene el malo, viene el diablo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Los que están junto al camino, los que miran mucho las realidades con los ojos y no perciben lo espiritual. Y cualquier viento y circunstancia hace que las palabras sean arrebatadas. Pero hay que sembrarla igual ahí. El otro dice que fue sembrado entre piedras y creció rápido, pero enseguida se secó porque no alcanzó a tener profundidad. Y Jesús dice que eso representa a los que son de corta duración, creyentes entusiastas, que vienen a la iglesia y que les gusta el canto, cómo lo reciben y el ambiente, pero que cuando empieza a tener algún problema por causa de la palabra, tropiezan y no tienen profundidad. Pero hay que sembrar igual, hay que insistir. Dice, están la semilla que cayó entre espinos.
germinó, prendió, pero las malas hierbas que la rodeaban la ahogaron y no pudo tener fruto. Y Jesús explica que esa semilla del Evangelio, cuando es sembrada en corazones que están muy atadas a las ambiciones de este siglo, al amor por las riquezas, se hacen infructuosas porque le roba. Porque el Señor quiere todo mi corazón, quiere todo tu corazón. No se puede amar a dos señores, dijo Jesús. O amarás a uno y terminarás aborreciendo a otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Pero hay que insistir también y seguir sembrando. Y luego Jesús habló de la buena tierra, que produjo 30, 60 y 100%. Y Jesús dijo, estos son los que escuchan la palabra, los que la entienden y los que la ponen por obra. Porque oír es una cosa, poner por obra y obedecer lo que oí es otra muy distinta. Solo va a producir a 30, a 60 o a 100 por uno el que oye, entiende y la pone por obra. Podemos ser tierra de 30%, sos buena tierra. O de 60 por 1, sos buena tierra. 100%, sos buena tierra. El asunto es permitir que la palabra encuentre en vos. Que la cobijes, que la tomes como lo que es, que hablábamos antes. Y por sí sola, la palabra va a producir su fruto. La palabra produce su fruto. Jesús contó una parábola, dice que es como cuando un hombre siembra una semilla en la tierra y él dice, y se va a dormir y descansa. No está todo el día arriba de la semilla mirando a ver si crece. No, porque no depende de él. Es la semilla que tiene poder. Y la palabra tiene poder. Cuando la albergo en mi corazón, cuando la sello en mi espíritu, cuando hago que transforme mi manera de pensar, cuando la siembro dando testimonio, la palabra va a producir fruto en mi vida. La misión es sembrar, independientemente de la calidad de la tierra. Sembrar. Sembraré mientras viva, decía un viejo himno, y dejaré el resultado al Señor. El año del cuerpo, el año donde tenemos que salir a sembrar. ¿Qué es sembrar? El testimonio de lo que Dios hizo en mí. Animarme, encuentro con alguien que tiene un problema. Nosotros estuvimos orando estos últimos meses por personas que no hemos conocido, que por lo menos la mayoría no hemos conocido, pero que alguno trajo el nombre de un niño, de un amigo de Juan José, de otra persona, y oramos y estamos escuchando que el Señor está orando. Pero alguien se tiene que animar a decirle a esa persona, voy a pedir en la iglesia que oremos por vos. ¿Querés que lo haga? Y cuando suceda el milagro, decir, mira, la iglesia oró, ¿no te animás a venir a dar gracias? Animarse, poner la cara por el Señor y por la iglesia, ¿por qué no? El 2020 el cuerpo va a ser el gran evangelista, con todo lo que eso implica. Pero qué hermosa promesa nos da el Salmo 126. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá viniendo con alegría, trayendo los manojos de la cosecha, de las gavillas que ha cosechado por su trabajo. Sembrar cuesta. Sembrar a veces nos va a hacer que recibamos desprecios o tal vez burlas, pero igual, llorando y andando, sacrificando tiempo, ofreciéndole al Señor aquellas cosas que a lo mejor dejamos de hacer para hacer lo que Él nos pide, pero la recompensa será el fruto y el regocijo del Señor. Decile al que tenés al lado, somos los evangelistas, decile eso. Somos los grandes evangelistas.
Tercera cosa, viene del cielo, es poderosa, hay que sembrarla, aunque no te escuchen. Dios le dijo a Ezequiel que hablara su palabra. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No te van a escuchar porque estas son gente muy rebelde, pero vos igual hablales. Vos igual hablales para que tengan testimonio que hubo palabra de Dios entre ellos. Y en tercer lugar, solo esa palabra, Pablo dice que como la recibieron como lo que es palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios es activada en tu vida, en la mía, por medio de la fe. Escuchá lo que dice Hebreos. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Está hablando de hechos del pasado y los está poniendo como ejemplo para que no caigamos en los mismos errores. Léelo después si querés, Hebreos 3 y 4. Dice, porque la buena noticia se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero escuchá, pero de nada les sirvió a ellos el oír la palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. De manera que la palabra puede ser un poder imparable, inigualable en tu vida, o puede ser simplemente palabra, como que si leyeras el Quijote de la Mancha, el Martín Fierro, cualquier otra literatura. Porque esa palabra poderosa que viene del cielo, que tiene poder en sí misma, es activada en tu vida y en la mía cuando le pongo fe. No hay fe sin la palabra, porque esa es la paradoja, ¿no es cierto? Yo leo la palabra, pero para que se active tengo que tener fe. Sin embargo, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. ¿Y qué es primero, la fe o la palabra? Recibí la palabra que te habla de las cosas sobrenaturales, extraordinarias, diferentes, que allí se narran. Y una de las cosas que haremos este año es volver sobre aquellas cosas sobrenaturales que habla la Biblia, que habla la palabra de Dios. Aquellas cosas que en muchos círculos teológicos se dicen, no, estas son cosas del pasado, ya no ocurre, los milagros ya no son para este tiempo, o los dones cesaron cuando se terminó el primer apóstol, cuando se murió el último apóstol. Cuando nosotros vamos a volver a poner fe en que todo lo que la palabra de Dios dice es sí y es amén, que nada se terminó, que es la misma hoy, ayer y por los siglos. Y cuando yo leo esos hechos extraordinarios, un muerto resucitado, un paralítico que camina y tantas cosas, un ejército celestial rodeando al profeta para protegerlo. Dejemos de usarlos como metáforas, como ilustraciones, como comparaciones, como alegorías. No, son hechos históricos que sucedieron y que pueden seguir sucediendo porque Dios es el mismo. Entonces, cuando leemos la palabra y leemos estos hechos extraordinarios, recibimos para bien o para mal un impacto. El que lo lee recibe un impacto. ¿Qué es esto? Lo puedo desechar como fábula de viejas, como algo fantasioso, o puedo hacer que despierte fe en mí. Por eso la fe viene por el oír. Y cuando yo oí la palabra y despertó fe en mí, y digo, es palabra de Dios. Pero después cuando avanzo en ella, yo necesito fe para que ella actúe en mí, en todas las áreas que tiene que actuar, y que por ahí no puedo, por la mía. El texto que acabamos de leer dice, a aquellos que escucharon, que leyeron la misma palabra que nosotros hemos leído, no les sirvió de nada oírlo, porque no la creyeron
no pusieron fe en la palabra que oyeron. La semilla venía del cielo, era poderosa, fue sembrada en sus corazones por un mensajero, pero no produjo ningún fruto porque no hubo fe. Hermano, tenemos que revisar, vamos a hablar de la fe. ¿Cuál es la calidad de nuestra fe? ¿Qué entendemos nosotros cuando decimos tengo fe en Dios? Y tenemos que pedirle al Señor que, así como lo hicieron los discípulos, que aumente nuestra fe, que despierte nuestra fe y que nos ayude por su Espíritu a creer que las cosas imposibles Dios las puede hacer hoy todavía. El salmista dice algo en medio de la situación caótica, lo persiguen, traman en contra de él, de David, y él termina su expresión contra Dios porque él se está quejando de lo que le pasa y él está hablando y contándole al Señor, pero él termina diciendo, escuche, tómelo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tu situación puede ser la más compleja, la más caótica, carente de todo, pero si tenés fe, tu mirada no se va a enfocar en el desastre, no se va a enfocar en lo que te pasa, sino que va a ser elevada, como las águilas, como cantamos. Él te levantará y te hará ver que si tengo fe no voy a desmayar, porque el justo puede caer 7 veces, pero 7 veces lo va a levantar el Señor. Dale el aplauso al Señor, claro que sí. Y por último, y ya para terminar, la fe en la palabra produce frutos en tu vida. Hay cristianos que son secos, son áridos, que simplemente vienen para ser inflados cada domingo con una palabra, o buscan que alguien les ore para levantarles el ánimo, pero que no producen frutos. Y hermanos, Dios es un Dios que todo lo que hizo, lo hizo para que produzca fruto. Y Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y si están unidos a mí, tendrán fruto, más fruto y mucho fruto. Y tenemos que revisar esto. ¿No estamos dando frutos? ¿O qué frutos estamos dando? Jesús dijo, por los frutos los vas a conocer. Yo no estoy juzgando y señalando a nadie, yo estoy diciendo que a mí mismo yo me miro y digo, ¿cuál es el fruto? ¿Qué fruto estoy dando? Porque si está la palabra, si permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí, yo voy a dar fruto. Tengo que dar fruto. Y el fruto es el testimonio de una vida transformada por la palabra. Y un testimonio es el testimonio del servicio y de la entrega y de la vida y de todo lo que fluye en la persona que tiene a Cristo en su corazón. Por la fe en Dios y en su palabra, los antiguos alcanzaron buen testimonio. La fe te va a hacer alguien fructífero. No tenés que andar mostrando y declarando tus frutos, porque los frutos se ven, como se ven en el árbol, se ven en tu vida. Y así como te parás delante de un árbol de manzanas y ves qué lindas manzanas, así cualquiera se va a parar al lado tuyo y va a decir, este es un hombre, es una mujer lleno de Dios. Porque la fe se ve. Los frutos se ven en la vida, no los tengo que andar contando, no los tengo que andar publicando en Facebook, que yo soy un hombre de... No, la gente lo ve, porque la fe es vista por los demás. Y en este año 2020 vamos a poner este cimiento, el primero que marcamos. Vamos a ver los otros también, pero vamos a seguir el domingo otra vez con la palabra, con la fe en la palabra. Vamos a hacer casi en la fe el domingo que viene, porque es la base de una congregación. Si vamos a mirar con la visión de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que mirar en su palabra. Dios nos habla en su palabra.
palabra, tenemos la palabra profética más segura. Dios nos ha dado la palabra que nos hace aptos, que nos redarguye, que nos instruye, que forma el carácter y que nos hace aptos para toda buena obra. Y en tu casa, y en la iglesia, y en donde estemos, la palabra tiene que ser nuestra plataforma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero terminar este mensaje interactuando con vos. Ponete de pie. Porque yo escribí 3 cosas que van a ser como declaración en esta noche. Estas declaraciones que pueden ser dichas aquí con énfasis, con alegría, y por ahí gritamos y aplaudimos, está bien, esa es la idea, que la tomemos como lo que es, ánimo de parte de Dios para alentarnos a poner la palabra. Pero para que esta quede sellada, esta declaración que mi boca habla, quede sellada como propósito, como iniciativa, como deseo, para que la palabra realmente, todo lo que en esta noche el Señor nos ha hablado, de eso que es poderosa porque viene del cielo, que tiene poder porque es semilla y que actúa en nosotros poderosamente, sea una realidad que yo quiero experimentar. Y yo quiero decirle al Señor: Señor, viviré por la fe en la infalible, eterna, permanente y poderosa palabra de Dios. Recibiré la palabra como la buena tierra y sé que ella producirá frutos en mi vida. Y sé que si permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí, tengo los cielos abiertos a mi favor. Esto es lo que vamos a declarar. Todos deseamos esto, claro que sí. Pero vamos a hacerlo juntos, en voz alta. Y luego que hagamos la última, vamos a tomarnos por lo menos 10, 20, 30 segundos para darle gracias a Dios, para glorificarlo y para bendecir su bendita y extraordinaria palabra. Amén. Bueno, juntos. Viviré por la fe en la infalible, eterna, permanente y poderosa palabra de Dios. Recibiré la palabra como la buena tierra y sé que ella producirá frutos en mi vida. Sé que si permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí, tengo los cielos abiertos a mi favor. Dale gloria.